Bueno, yo inicié mi carrera política a los 28 años. Yo soy del departamento de Arauca. Es un departamento hermoso, maravilloso, pero con una situación de conflicto armado muy compleja, de muchos años. Nosotros llevamos 4 generaciones en temas de conflicto armado, y por supuesto para los jóvenes que desde muy temprana edad nos gusta el liderazgo, consideramos que la política es un escenario importante en el que nos podemos desenvolver profesionalmente, también se vuelve muy complejo y muy difícil. Sin embargo, tuve la fortuna, después de haberme graduado como profesional en Relaciones Internacionales, de tener mi primera experiencia laboral aquí en el Congreso, y yo era asistente de una representante de Arauca. En ese momento, cuando yo la veía trabajar a ella, nunca me imaginé que iba a ser representante de la Cámara. Parecía que era lo más difícil de la vida. O sea, yo dije, no, eso no. Pero sin embargo, yo dije, quiero empezar esa carrera, hacer el ejercicio, y me devolví después de 11 años de yo estar viviendo acá en Bogotá, en el que pensaba que era la única opción que tenía acá, ser empleada o buscar donde ejercer mi profesión. Me devolví para Arauca y decidí lanzarme al Consejo Municipal, ¿sí? Una mujer en política, joven, sin padrinos, que tome la decisión de manera autónoma, ¿no? Porque pues allá inclusive para las mujeres, con toda esta legislación que se ha dado para participación en política, muchas veces es muy difícil encontrar mujeres que tomen la decisión de participar, ¿sí? Y para conformar las listas cada vez se vuelve más difícil, porque las mujeres tenemos una serie de dificultades adicionales que la pueden tener los hombres, y que de alguna manera hace más compleja nuestra participación. Pero lo hice con la convicción, de una manera autónoma, de saber que esto era lo que yo quería hacer, y saqué la mayor votación al Consejo. Tenía obviamente la experiencia de haber estado aquí en el Congreso, y eso me ayudó y me facilitó, y empecé mi carrera política. Hoy en día, o digamos esa experiencia en el Consejo, en la que la mayoría de los concejales éramos jóvenes, yo creo que le dio una motivación a otros jóvenes de hoy en día, de sentir que no habían límites, que nosotros a veces no nos podemos dejar llevar por los miedos, a veces por la misma frustración, o a veces por las mismas circunstancias que usted le dice, es que si usted quiere participar en política tiene que tener plata, tiene que tener padrino, tiene que ser de una familia reconocida, tener herencia, no sé cómo. Esas cosas no. Uno tiene que saber, o digamos trazarse unos propósitos, y ver a otros que logran o lo alcanzan, pues también motiva a los demás a que hay que hacerlo. Y eso ha generado en mi departamento una constante de que más jóvenes se presenten al entorno político. El siguiente paso, después del Consejo, yo me lancé a la Asamblea. Yo dije, no, ya, yo hice Consejo, voy para la Asamblea, porque mi sueño es ser gobernadora de Arauca, la primera mujer gobernadora del departamento de Arauca. Y me quemé por 36 votos. Eso fue lo peor de la vida, el dolor más grande de la vida, porque le gasté los ahorros de mi mamá, porque puse a toda mi familia a sufrir. Y quemarse uno por 36 votos, yo no sé realmente qué es peor, si quemarse por poquito o quemarse por muchos, pero eso duele demasiado. Yo dije, ya no sirvo para esto, la política no es lo mío, me voy de Arauca, no quiero que nadie me vea, no quiero nada, no quiero saber de nadie, soy mala, esto era lo que yo quería, y ya no. Eso fue un tema de depresión inimaginable, depresión, una crisis muy profunda. Y aparecieron estas elecciones al Congreso. Amigos míos que sabían de eso que habíamos hecho, digamos, de eso que habíamos hecho, rompiendo paradigmas de lo que era una tradición en Arauca. Hágale que usted puede, a usted la gente realmente sacar 2.600 votos sin plata o con poquitos recursos, hágale. Y mire dónde estamos, en la Cámara de Representantes, donde nunca pensé que iba a llegar. Y no solo llegar aquí, sino ser vicepresidenta de la Cámara. O sea, los del Congreso, las 2 cámaras, 2 mesas directivas, 6 congresistas, y yo, una muchacha que vengo de una tierra como Arauca, que no tenía ni idea que iba a ser representante, y estar ahí. Créanme que todos esos malos pensamientos que en el momento de derrota tuve, hoy digo, Dios es demasiado maravilloso. Y sobre todo el creer en uno mismo, y apuntarle siempre a
a perder el miedo, hoy en día, a perder el miedo a perder. Porque lo que uno considera una derrota y una frustración puede ser simplemente un validador de que eso no era lo tuyo, sino que era algo más grande. Y hoy aquí en el Congreso, en el que yo solamente estaba en una burbuja, que era el departamento de Arauca, sus problemas, sus dolencias y sus desafíos, llegar acá y tal vez con menos información, porque pues allá nos encerramos en lo que vivimos diariamente, llegar acá y convertirme en la líder de la oposición en la Cámara de Representantes a un gobierno como el de Gustavo Petro, en una coyuntura política tan grande, en la que hay mucha incertidumbre y hay mucha polarización, y llegar a tener la connotación, chicos, yo espero que los jóvenes sean mucho más participativos de la actualidad nacional. Si es desde la política, si es de la profesión que ustedes tienen, si es desde la academia, desde las universidades o del entorno en el que se desenvuelvan, lo que hoy espera el país o a lo que nos enfrentamos es muy grande. Y la pasividad o la inacción es la que después vamos a sufrir o a arrepentirnos. Entonces uno aquí se da cuenta, o uno aquí, digamos, critica mucho cómo este gobierno en algún momento, o las promesas que hace en su momento hacia los jóvenes, hacia los que tenían créditos en el CETEX, hacia la universidad pública gratuita, hacia cómo se iban a dar tantas oportunidades, cómo iba a haber tanta inversión, y ver cómo los instrumentalizaron de alguna manera, muchos de los cuales ni siquiera hoy pueden estudiar. Hombre, yo digo que tenemos que tener no solo esa parte de jóvenes que hoy ciegamente siguen a lo que dice el gobierno o el oficialismo, sino aquellos otros jóvenes también que de manera crítica también generan movimientos sociales importantes de participación y sobre todo de opinión que puedan llegar a muchas partes en el territorio. Entonces creo que la labor que tienen ustedes es impresionante. Ya yo no soy joven, ¿no? Ya tengo más de los 28, pero en ustedes está cómo se va a recuperar este país. Bueno, ellos tenían algunas preguntas que querían pues para acercar esa institucionalidad pues a las realidades de ellos. No sé quién quisiera voluntariamente. Quisiera empezar por saber cuál es tu perspectiva ante nosotros, Mavi, y de los jóvenes, porque siento que nosotros somos unos jóvenes que estamos fatigados, básicamente, no solo de la política, sino de toda la polarización, de todos los problemas que abarcan el país. Y hoy en día nos conectamos que un joven precandidato presidencial enfrente, pues, valga la redundancia de decirlo, pelear por su vida. Entonces siento que no solo es el miedo a perder, sino es el miedo quizás a perder algo más valioso que una simple elección, que puede ser la vida. Lo de Miguel lo lamentamos absolutamente todos, porque básicamente que nos devolvemos mucho tiempo atrás a cómo había llegado la violencia a escalar en niveles tan altos. Yo les puedo hablar desde mi propia experiencia. En mi departamento confluyen dos actores armados, las disidencias de las FARC y el ELN, y yo estoy amenazada por los dos grupos, y está amenazada mi familia, por decir lo que digo, por hablar en contra de esos grupos, por desatarme o tratar de quitarme esas cadenas del secuestro que nos tienen, porque no necesito que me tengan allá en un campamento para saber que toda la gente que vive en mi departamento está secuestrada por ellos. Ellos son los que dicen a qué horas podemos salir, a qué horas nos podemos movilizar, cuánto tenemos que pagarles, cuánta vacuna tienen que darle los comerciantes, quién vive, quién muere, a quién secuestran, a quién hacen sufrir. Eso lo he tenido yo que vivir, nunca he conocido la paz en mi departamento. Ese riesgo yo lo asumí como una decisión de vida, y yo sé que Miguel también lo hizo, porque estamos en una coyuntura, una política demasiado polarizadora que nos lleva a asumir esos riesgos. Por supuesto, nadie quisiera tener que vivir eso, pero yo creo que en la medida en que uno asume la responsabilidad que tiene como colombiano de trabajar por su país, de trabajar por la gente que quiere, por la que representa,
pues también está expuesto a esos peligros. Nadie quisiera hoy tener que decir que quien participa en política tiene peligro de morir. Obviamente eso es lo que queremos nosotros y la página que queremos pasar. ¿Por qué tengo yo que querer ser representante a la Cámara o por qué él querer ser presidente de la República y aportarle a este país y eso lo conlleve a un dolor tan grande? Eso no puede pasar, pero contra eso es contra lo que tenemos que luchar y contra lo que tenemos que pelear, y es no dejarnos ganar por quienes se consideran los dueños de este país, que son los violentos, que son los narcotraficantes, que son los terroristas, los criminales. Pero si nos apartamos de eso, pues simplemente es como si dejáramos que pasara y pasa en mi caso, porque cuando yo denuncio, mucha gente me escribe, pero es que si eso es lo que hemos vivido, ¿para qué te arriesgas? A ti nadie te va a pagar la vida, te van a matar y tú vas a hacer una cifra más. Pero yo siento que en este escenario en el que estamos nosotros, no nos podemos dar el lujo de guardar silencio, porque si no, yo estaría dándole la espalda a todas las víctimas que no tuvieron la oportunidad de tener un micrófono o un medio de comunicación para poderle contar al mundo lo que nosotros estamos viviendo. Entonces yo sé que aún si Miguel, porque somos conscientes, él hubiese seguido haciendo lo que estaba haciendo, ¿sí? Y hoy esperamos que se recupere, porque él se volvió ese símbolo nacional de que las cosas tienen que cambiar, de que un joven como él, porque tiene la misma edad mía, no puede estar viviendo eso por querer hacer algo por el país, por tener una visión diferente. Y yo sé que las peleas, esas tensiones que se viven a diario en los medios, la oposición, Petro, las cortes, eso cansa. Y uno dice, yo no quiero estar ahí, pero la política lo es todo en la vida. Lo es todo, porque quienes toman decisiones en el Congreso, quienes toman decisiones en la presidencia y quienes toman las decisiones en las cortes son las que van a decir cuál es la ruta y cuál va a ser la manera y el modo de vivir de los colombianos. Entonces sí o sí es algo en lo que no podemos nosotros simplemente hacer como si nada pasara, cerrar los ojos y seguir como que a mí no me tocó o eso no es conmigo. Al contrario, yo creo que desde todos los ámbitos siempre tenemos una responsabilidad grande por aceptar, asumir y liderar. Representante, buenos días. Lo de Miguel creo que a todos nos ha dado muy duro por lo que representa precisamente. Pero pues desgraciadamente tenemos un gobierno que a sentir de muchos colombianos, me incluyo, es bastante, digamos, ajeno. Algunos lo considerarían una grosería. El que quiso seguir insistiendo en su agenda política, en sus actos inconstitucionales, abiertamente, como es el decretazo. Pero yo quiero preguntarle, representante, por la reforma laboral. Y es que estamos viviendo en una época en donde particularmente los jóvenes queremos cada vez, digamos, ser dueños de nuestro tiempo y ser dueños de las decisiones profesionales que tomamos. Esta reforma laboral hace todo lo contrario. Yo ayer escuchaba al ministro de Trabajo, Sanguino, decir que la reforma iba a crear 91.000 o 90.000 empleos. La verdad es que no sé de dónde salió esa cifra. Pero yo le creo más al Banco de la República, que digo que poco más de 400 empleos formales iban a desaparecer en el país. Entonces, a mi representante, como joven, ya como empleado, sí, yo soy estudiante, pero que la trabajo a medio tiempo, me gustaría saber cómo han asumido ustedes desde la Cámara de Representantes esa vocación positiva del gobierno nacional, bastante ajena al diálogo, despótica incluso, y eso cómo cree usted que va a afectar, en este caso, pues al mercado laboral. Es muy difícil cuando se habla de diálogo y el interlocutor que tenemos al frente no le gusta el diálogo. Entonces, lo que siempre ha querido y lo que siempre, digamos, ha sido como su patrón de comunicación y de comportamiento del presidente es que como a él lo eligieron para ser presidente, entonces él es la única voz válida del pueblo que dice ser representar, ¿sí? Entonces, lo que hablen las demás voces distintas en el Congreso no son válidas, porque lo que él dice es lo único legítimo y legal, porque hasta eso ya se arrugó. Entonces,
lo que él no ha entendido, y por eso se vuelve tan difícil, es que lo primero que tiene que es reconocer a un poder público, como lo es el Congreso, en el que habemos mucho más, digamos, representantes de esa Colombia diversa, profunda y completa, que deben también ser tenidos en cuenta. Entonces, cuando se hablan de reformas como la salud, reforma laboral, reforma pensional, uno esperaría que llegáramos sobre lo técnico, sobre lo que realmente va a impactar en la vida de los colombianos, esas decisiones que se toman en el Congreso, que no solo tienen que someterse a lo que dice Petro y su gobierno, sino a lo que representamos los demás. Entonces, cuando esto es una reforma laboral, uno quisiera al contrario, es que quienes hoy generan riqueza o oportunidades laborales, pues tuvieran mayor, se promoviera que al contrario hubiese más oportunidades. Pero desde lo dicho por la ministra anterior, esta no era una reforma que creara empleos. Esta era una reforma que garantizaba derechos. ¿Pero derechos para quiénes? Para los que hoy tienen privilegio de tener un empleo. Pero para los 11 millones de formales o para los 3 millones de desempleados, para ellos, ¿qué garantías hay? Cuando lo que vamos a hacer es que al 93% de las pequeñas empresas, que son las que generan la mayor cantidad de empleo formal hoy, pues las vamos a asfixiar. Y entonces, si preguntamos en Arauca, una estación de servicio que tiene 3 empleados, que le pagan todo de ley, y esta reforma lo que va a hacer es que ella ya no tenga 3, tenga 2. Y ustedes ven muchas veces a esa señora que está vendiendo empanadas en la esquina, marchando con Petro, que por la reforma laboral y los derechos de los trabajadores. Díganme a ella qué le va a beneficiar. Si ella de pronto lo que aspiraba era que iba a pasar de su venta en la calle a alquilar un local, a agrandar su negocio y a generar empleo para otros, ya no puede, porque no le va a alcanzar. Entonces, ellos han querido siempre imponer una narrativa de que ellos siempre son los que hablan de los más vulnerables, de los más pobres, lanzan fórmulas mágicas, pero que al final no resultan siendo. Y para nosotros se ha vuelto muy difícil y nos ha costado mucho trabajo tratar de contrarrestar eso, ¿sí? No es lo mismo que una cuenta de X de un presidente que tiene 8 millones de seguidores con la de uno que tiene 9.000, ¿sí? Contrarrestar todo eso se vuelve difícil, y toda esa discusión la dimos acá, tratando de hacerle entender técnicamente lo que decía el Banco de la República, lo que dicen las asociaciones, los gremios económicos. Venga, lleguemos a un consenso, hagámoslo de alguna manera, cedamos en algunas cosas de ambas partes para que lleguemos a un acuerdo. Pero ustedes se dieron cuenta cuál fue la trampa a la que llegaron. Es que han reconocido y han confesado que la forma y el chantaje es como quieren sacar adelante sus reformas. Lo dijo el ministro de Salud diciendo que las EPS las tenían en cuidados intensivos para que se aprobara la reforma a la salud. Sacaron el decretazo y empezaron a hablar de constituyente para que la reforma pasara sí o sí por el Congreso. Y dijeron a los senadores, avancen, acuerden, cedan, que yo quito el decretazo. Aprobaron en Senado. ¿Y dónde va el decretazo? Ahora ya desafió al Consejo de Estado diciéndole que él no era el competente para limitar los efectos hasta tanto no se fallara a fondo. Exactamente, entonces se apropian y se vulneran. Aquí ya la ley ya no, o sea, se volvieron expertos en sobrepasarla, en vulnerarla. Ya uno no sabe, con un tipo como Montealegre hoy, ministro de Justicia, todas esas teorías que saca, pero le salió, perdónenme la expresión, le salió uno más arrecho y lo odió. ¿Sí me entienden? Porque ellos creen que tienen validez todas las formas en las que quieren llegar a imponer esa ideología. Todo le meten ideología. Dijeron que no iban a ser constituyentes, lo que van a hacer. Dijeron que no nos iba a parecer a Venezuela. Yo soy frontera con Venezuela y yo sé qué fue lo que hizo Chávez, qué es lo que ha hecho Maduro con ese país que era tan rico, y cómo empezaron con las mismas narrativas. Y yo debo decirles, yo voté por Petro. Y no me arrepiento,
¿Por qué? Porque en ese momento, estando en mi departamento, él dijo que él iba a firmar la paz con el ELN. Y el ELN es el peor victimario y el bárbaro más grande que tiene. Y cuando dijo voy a firmar con el ELN, a mí no me importaba si le iba a dar color en el Congreso, si le iban a legalizar la plata que tienen, si los iban a mandar para Europa, que vivieran en Cuba, que le perdonaran todo con tal que no siguieran matando a la gente. Yo quería eso y yo confié en eso. Pero lo que vemos es un presidente que nos mintió. Él fue el que traicionó sus propias promesas. Él que fue el que traicionó a quienes creímos en lo que él decía y llegó fue una persona con sed de venganza, autoritario, que irrespetó la generosidad de un país, que le perdonó su pasado guerrillero, que le perdonó inclusive los errores que había cometido como alcalde de Bogotá, y hoy en día está sacando lo peor de sí. Entonces, créame que nosotros aquí nos damos el debate desde todas las visiones, en cómo sacarle tanta ideología a las reformas que están planteando. Inclusive hemos sido el muro de contención y hemos tenido que apelar a la Constitución, a la Ley Quinta, para frenar inclusive a veces porque van corriendo. Y en la Cámara es totalmente diferente al Senado. En la Cámara ellos sí tienen mayorías y pasan las cosas, y eso fue lo que pasó con la pensional. Pero en Senado digamos que hay un poquito más está más estrecha la diferencia. Entonces, nosotros todo eso lo hacemos. Lo que pasa es que el Poder Ejecutivo, cuando se hablan, han visto ustedes los escándalos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Sandra Ortiz, Olmedo López, Neider Pinilla, ministro del Interior, Carlos Ramón González. Eso es lo que a veces hace que las decisiones políticas que se tomen aquí vayan más apegadas a intereses económicos, personales, que lo que en últimas va a generar consecuencias muy lamentables para el país, como esto que va a pasar con la reforma laboral. Desde hace varios años, inclusive se ha visto que en este país somos más personas que queremos realmente un cambio, tanto en la violencia como en la situación política del país. Se vio, de hecho, cuando se eligió al presidente Petro, ya que mucha gente estaba cansada de vivir todos los días lo mismo, de vivir todos los gobiernos con básicamente una administración que no cambiaba demasiado y tal vez empeoraba. Por eso mucha gente votó por Petro, inclusive usted buscando un cambio, más que todo usted inclinado hacia la violencia. Si somos más gente que quiere cambios, si somos más gente que estamos de una manera u otra velando porque realmente haya un cambio en este país, ¿por qué no lo hay? ¿Es acaso la ignorancia algo que evite que lo haya? ¿Es acaso el egoísmo de muchos gobernantes, de mucha gente metida en la política? ¿Es tal vez la desinformación? Desde la política, ¿qué es lo que más limita que de verdad haya un cambio en nuestro país si somos más los que queremos? Bueno, yo creo que aquí todos nos hemos planteado esa pregunta, ¿no? ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos que esto cambie? Y efectivamente ese rechazo a la realidad que había llevó a que diéramos un giro importante con el tema de Petro, pero terminamos peor, porque lo que consideramos, la frustración creo que se generó más y la desilusión fue más, porque dijimos, bueno, si esto era lo que tanto hablaba en contra y llegó y no gobierna, sino que él mismo se hace oposición, pues uno dice, bueno, ¿y entonces cómo es? Yo creo que quien tome las riendas o quienes estemos aquí, pues tenemos que asumir el compromiso como tratar de que lo que incline nuestras decisiones siempre sean temas de convicción, de principios, de cuidar a la gente. Yo cuando hago mi ejercicio de oposición, es duro que aquí lo señalan a uno porque usted es de Cambio Radical, entonces su jefe es Vargallera y Vargallera le copia el libreto, porque usted es uribista, porque usted es oligarca, porque usted no sé qué, una lucha y una división de clases venga, no, yo ni soy la empleada de Vargas, ni soy uribista, ni nada de eso. Yo soy una mujer de territorio que llegó acá y a mí me pueden esculcar todo lo que quieran y buscarme todos los delitos que quieran. Yo tengo una hoja de vida limpia. Y yo creo que eso es lo más importante si queremos un cambio. Y es tratar de quienes estén en estos espacios de toma de decisiones realmente tengan, digamos, como la ética y la moral
para tomar esas decisiones que favorezcan al país. Y eso tiene que empezar a ser un movimiento extenso. Yo, si bien hoy me opongo a la constituyente de Petro, creo que el que quiera ser presidente en el 2026 tiene que proponer una asamblea constituyente. Pero es para cambiar que lo que hoy funciona mal se rectifique. Aquí hay corrupción en todas partes, en el Congreso, en el Ejecutivo, en las Cortes. Aquí hay poderes que no se tocan, pero que sabemos que influyen demasiado. Aquí la impunidad es demasiado alta. Y si esos que son los peores cánceres no se arreglan, yo no veo hacia dónde vayamos. Estamos hablando de una crisis económica y lo único que se les ocurre, aquí hay estudiantes de economía. Hoy le decía al ministro de Hacienda, tenemos una crisis económica, nos ha llegado a tomar, o ellos han tomado unas decisiones ya salidas de los cabellos, pero lo único que se le ocurre al ministro de Defensa de este gobierno y de los anteriores es que tiene que haber una tributaria. Es la única solución. Para todo es una tributaria. Entonces estamos hablando de tributaria cada 2 años. Y esa es la gran solución, porque si hacemos esa tributaria, entonces de aquí para adelante vamos a tener... Y le están metiendo la mano al bolsillo a los colombianos todo el tiempo para pagar los derroches de corrupción que se comen en todos los poderes, ¿sí? En todos. Entonces, creo que parte de hacer una reforma estructural de cómo funciona el Estado, pero para evitar y para que hayan unas acciones transformadoras o por lo menos efectivas en contra de esos grandes males, de la violencia, de la corrupción, de la impunidad, y no permitir que otros hombres como Gustavo Petro, abusivos al poder, puedan volver a llegar sin ningún tipo de justicia, porque miren todos los escándalos que lo rodean y qué pasa, absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces, y quienes llegan al poder, si usted a mí me ofreció un plan de gobierno y me dijo que estarán sus propuestas, sean 5 o sean 100, si usted no las cumple, se va y no vuelve a aspirar nunca a un cargo. O sea, si nosotros queremos que las cosas cambien, no podemos seguir siendo garantistas de quienes siguen mintiéndole a la gente, sino que quien no cumple, pues ya no tiene esa posibilidad, porque están atentando contra la confianza de la gente y contra ese mandato que tanto dicen defender, ese mandato popular, que al final, ya estando en el poder, pues es ese mismo poder el que los mantiene y el que los puede llegar a perpetuarse. Eso es una pregunta bien difícil, pero trata uno todos los días como de ir construyéndola y escribiéndola a partir de las propias acciones o decisiones que uno toma en el ejercicio. Bueno, representante, una pregunta. Evidentemente el orden público se perdió, porque es evidente, se perdió. Y yo quería hacer 2 preguntas. La primera es, lo manipulable que llega a ser el órgano legislativo por parte del Ejecutivo, sobre todo cuando en cierta forma se mopa el legislativo. Y lo otro es que cómo ve para el 26 una recuperación de la seguridad, que es lo que tanto pasó, inclusive con el candidato presidencial del Uribe, pues víctima de un atentado. ¿Cómo va el panorama para el 26 en temas de orden público exclusivamente? Todavía nos queda tiempo, y este gobierno ha sido muy complaciente con los criminales. Les ha dado ceses bilaterales, no los combate, le ha reducido el presupuesto a las fuerzas militares, las capacidades de reacción de las fuerzas militares y de policía. Ya no hay inteligencia en contra de los criminales, porque todos esos procesos de paz, o el gran proceso de paz total que armaron, pues lo que quisieron fue tener muchos actores hablando, dialogando, y a cada uno concederle, simplemente no combatirlo. Y ese no combatirlo lo aprovecharon para mayor control territorial, mayor control de sus economías ilícitas, mayor control militar y mayor beligerancia. Entonces, todo el que quería sentarse y ser reconocido como un actor
político y legal para sentarse a la mesa, pues empezó a verse y quererse ver fortalecido, y eso nos ha llevado hoy a un caos absoluto. Eso es algo que no ha querido reconocer el gobierno, que esto ha sido uno de los peores errores, y uno entiende que hay que apostarle a la paz, porque yo inclusive por eso tomé la decisión, porque yo decía, uno tiene que ceder para que podamos alcanzar entre dos fuerzas que durante años se han combatido y no se han ganado. Pero cuando usted no ve voluntad de parte de ellos, que a la misma forma en que el gobierno cede y ellos no, pues usted inmediatamente tiene que cambiar esa dinámica o ese espacio de diálogo que le dio, y eso es lo que no ha pasado. Entonces el próximo gobierno sí o sí tiene que apuntarle al tema de seguridad. Sin seguridad, y lo decía Miguel, no hay nada, no va a haber inversión, no va a haber tranquilidad, las ciudades no van a progresar, porque hoy en día al contrario lo que está generando es mayor desplazamiento, mayor pobreza, y las economías ilícitas se están apoderando. Tenemos la mayor producción de coca de la historia en el país, a punto de ser desertificados por parte de Estados Unidos, quien ha sido nuestro principal aliado estratégico y militar de cooperación económica para combatir precisamente el narcotráfico, y hoy en día estamos minados de todo eso. Entonces, sí o sí debe haber mano dura en temas de seguridad. El Estado no puede seguir siendo tan condescendiente, porque ya se ha dado cuenta, y el ejemplo, el ELN se ha sentado con todos los gobiernos. Salió el comandante, una de las comandantes, y dijo, nosotros apoyamos a Petro, no vamos a firmar la paz, pero vamos a acompañar su proyecto político y vamos a seguir conversando. No les interesa, ya quedó evidenciado, no les interesa, pero ellos van a tener mucho que ver en las próximas elecciones, y ahí no tenemos nosotros garantías. Hoy hay 60 candidatos presidenciales, y si se van todos, Gustavo Petro vuelve a quedarse en el poder y vuelve a ser presidente. Hoy toda la falta de ejecución es plata que ellos tienen, porque lo que este país, yo no sé, aquí se habla de que no hay plata, pero yo sé que hay mucha plata, porque lo que este gobierno es derrochón y corrupto. Tienen plata y no les va a dar pena ser descarados de sacarla para mantener su proyecto político. Una persona que no tenga vergüenza de decir que en cabeza de él o de quien delegue el proyecto político tiene que seguir con las reformas, eso es clara participación en política. Y lo hace él y lo hacen sus ministros. Y salió Benedetti y dijo, yo voy a apoyar a Roy Barreras. Eso es para que ese señor ya no sea ministro. Es para que ese señor ya esté inhabilitado. Pero han hecho absolutamente de todo, y la justicia para este gobierno pasa. Entonces, ¿qué puede pensar un candidato presidencial cuando abiertamente hay un gobierno con toda la plata, con toda la maquinaria de garantizar unas elecciones libres, cuando ahora le dicen a la registraduría que es un mero operador logístico? ¿Sí? O sea, lo que nosotros tenemos a futuro del 2026 es un desafío gigante. Y si no se unen todos esos candidatos, si no anteponen esos egos que tienen de saber que, claro, todos podemos querer, pero no todos tenemos la fuerza de poder llegar a un consenso, a una visión de país compartida, a una buena fórmula para ayudarnos entre todos y cambiar el rumbo. Si esto no cambia ahora, vamos a repetir la historia de varios vecinos que tenemos aquí en la región.